con los que estén presentes. Para los que no me conocen, soy Rosana Arévalo, y el tema es continuar con el módulo de endocrinología que el doctor Soto inició antes de la Semana Médica. Este área que me toca estos 3 días, miércoles, jueves y viernes, es el área tiroidea. Es una patología de alta prevalencia. Podemos atrevernos a afirmar que después de diabetes, las alteraciones de la glándula tiroidea son la patología más frecuente después de diabetes y obesidad. Por tanto, debemos prepararnos porque dentro de poco ustedes van a empezar a hacer la consulta como médicos egresados y tenemos que formarnos para tener la capacidad de hacer un diagnóstico. Pensar en las alteraciones que conlleva la glándula tiroidea, desde alteraciones funcionales como es el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, hasta alteraciones estructurales que conllevan la posibilidad de que estemos enfrentados a un cáncer tiroideo. Y eso es muy importante en el diagnóstico temprano. Entonces, la clase de hoy tiene como propósito hacer un pantallazo de estos aspectos que ya los han revisado en cirugía, estoy casi segura de eso. También los han visto en patología, de tal manera que lo que vamos a hacer es un poco de revisión de la embriología, la histología y la anatomía, pero aplicada a las alteraciones que conlleva, por ejemplo, un mal desarrollo embriológico o alteraciones en la celularidad que conllevan generalmente a presencia de tumores, o en la anatomía, que es fundamental para quien va a ser el futuro cirujano y va a ser especialista en el área de cuello, específicamente en el área tiroidea. Entonces, solo vamos a hacer un pequeño repaso aplicado, que nosotros llamamos, o sea, aplicado a la patología. ¿Me están escuchando bien? ¿Ven la pantalla completa para que sigamos adelante, por favor? Sí, doctora, se escucha. Sí, doctora. Perfecto. Vamos. Entonces, estas diapositivas las he cambiado respecto a los anteriores años, un poco consultando lo que a ustedes les gusta hacer, que es acudir a la inteligencia artificial y poder resumir e interrelacionar con los disturbios que el desarrollo embriológico nos pueden dar como patologías tiroideas. Solo recordarles que la tiroides es la primera glándula en formarse en el organismo, a desarrollarse. Es la primera glándula. Después se origina ¿dónde? En el endodermo, en el suelo, en el piso de la faringe primitiva. Este primordio, como un puñadito de células, aparece alrededor del 24 día de la fecundación, o sea, muy precozmente, por eso se dice la primera glándula en formarse. Más o menos cuando se completa el primer mes de gestación, de formación del embrión, este engrosamiento en el piso de la faringe entre el tubérculo impar y la cópula faríngea. Primordio tiroideo, lo vamos a llamar así, a la 5ª semana, aquí lo estamos ubicando, se va a invaginar, se va a meter para poder migrar a su posición final paulatinamente. Esto lo hace a través de un conducto que lo vamos a ir viendo. Migra desde esta posición. Esta posición, si es que no haría este proceso de migración la glándula, se quedaría en el punto de origen inicial, quedaría a altura del dorso de la lengua, vamos a ver como patología eso, se llama tiroides lingual, cuando este primordio
no se ha invaginado y migrado a su posición final. Entonces, a la quinta semana migra a través de un conducto que lo conocemos como conducto tirogloso, baja, no en sentido cefálico, en sentido caudal, atravesando o rodeando el hueso hioideo. Vamos a ver en la siguiente figura cómo lo hacen, hasta dónde llega, que es la posición final de la glándula tiroidea. A la séptima semana son las cosas más importantes de este desarrollo embriológico. Alcanza ya su posición definitiva, no ha completado ni siquiera el segundo mes de formación y sabemos dónde es la posición definitiva, por delante de la tráquea, a la altura del segundo y tercer cartílago traqueal. Entonces, estos son aspectos puntuales y que de no ocurrir nos van a provocar o van a emerger patologías de la glándula tiroidea. Vamos. En esta figura van a ver, si la glándula no migraría, se quedaría a esta altura, donde está el puntero. Pero sabemos que ha migrado por este conducto y a medida que migra por este conducto, esta es la lengua, migra este conducto por el cual migra el primordio tiroideo, se va obliterando. Y hasta aquí la tiroides, lo de arriba ya se oblitera, se va cerrando, quiere decir. Se va cerrando hasta que se posesiona. Entonces eso es importante. En este punto inicial, donde emerge el primordio tiroideo, su invaginación lo hace a través de un orificio que se llama agujero ciego, así se llama. Muy bien. Todo este proceso embriológico nos va a dar posibilidad a una diferenciación celular, a una maduración funcional y vamos a ver qué estructuras remanentes pueden quedar sin ser patológicas, otras constituyendo o desarrollando patologías. En la diferenciación celular vamos a tener la formación de las células foliculares que derivan del endodermo, ya lo hemos dicho, y son las encargadas de producir las hormonas tiroideas. Pero no tenemos que olvidarnos que la glándula tiroidea también tiene células parafoliculares en medio de los folículos tiroideos, cuyo origen es diferente de la cresta neural y migran al cuerpo último branquial. Y lo más importante, secretan otra hormona, no la T3 ni la D4, sino la calcitonina. Cuando en estas células, vamos a ver el viernes eso, se desarrolla células anómalas con multiplicación anormal, nos dan los carcinomas medulares tiroideos que son productores de calcitonina. En la maduración funcional nos interesa saber que el niño no tiene que, el feto no tiene que terminar los 9 meses y recién su glándula tiroidea empieza a funcionar. No ha completado ni el tercer mes y ya tenemos folículos tiroideos, ya comenzamos la producción de coloide, ya es una glándula capaz de captar el yodo, que es el elemento más importante para la síntesis de hormona tiroidea, y de esta manera marca, ni los 3 meses completando, el inicio funcional de la glándula. Ya se conecta con el eje central, que es el hipotálamo y la hipófisis, que podemos asegurar que a las 18 semanas el bebé ya es independiente en su estructura y función respecto a la madre, el feto, ¿no? Es independiente. ¿Ya? Entonces, es importante que la madre le siga dando nutrientes, pero en el aspecto hormonal, este ser ya es independiente en su función. Les decía, en la migración de este primordio tiroideo a través del conducto tirogloso, a veces ocurre que este conducto no se va cerrando a medida que el primordio migra, no, y queda como un conducto.
y emerge una patología que vamos a ver a continuación, que son los quistes tiroideos o tiroglosos. Ya vamos a ver cómo los podemos diferenciar de un quiste tiroideo propiamente. Esto que se llama anatómicamente pirámide del Alouette o lóbulo piramidal es esta partecita que ven, que es un resabio del conducto tirogloso, es el conducto que no terminó de obliterarse, pero que quedó tejido tiroideo, por eso tiene el mismo color de la glándula, quedó tejido tiroideo. Por tanto, va a constituir una pirámide, como una lengüeta, que la vamos a ver en una imagen de frente. Esa lengüeta o lóbulo piramidal tiene tejido tiroideo. Y ojo, si mi paciente tiene un tumor tiroideo, debo considerar la cirugía o involucrar al lóbulo piramidal en la cirugía para hacer una resección completa. Se dice que aproximadamente el 50% de las personas tenemos un conducto tirogloso un poco más grande o un poco más chico, pero tenemos este resabio que es del conducto tirogloso, pero que tiene un componente de tejido tiroideo. Entonces, sigamos. ¿Qué alteraciones van en todo este proceso de formación y función de la glándula, de migración, formación, migración y función de la glándula tiroidea? Podemos tener esto, un conducto tirogloso que no ha ido obliterándose, que queda como un conducto y que muchas veces por su conexión con la orofaringe, este agujero ciego se ubica más o menos entre el 2/3 anteriores y el tercio posterior. Y de ahí la conexión, si hay un conducto tirogloso persistente, van a formar quistes y muchas veces incluso infecciones por su conexión con la orofaringe. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estamos ante un quiste tirogloso? Que puede ser abscedado o no abscedado. Es una masa cervical media superior. Acuérdense que la glándula tiroidea con el dígito, con el puntero vean, está más abajo. Es una masa en línea media por encima del hueso hioides y es clásico, generalmente se diagnostica en los niños, rara vez en un adulto, y lo más interesante que cuando deglute esa masa excursiona, sube y baja con la deglución, o cuando le pedimos que saque la lengua, que es muy frecuente en un niño, que el pediatra es el pediatra que muchas veces diagnostica esto, le decimos que saque la lengua, el quiste asciende. Entonces, eso nos da a pensar masa de línea media, que a veces se puede abscedar, generalmente en los niños se diagnostica más tempranamente, ese es un quiste tirogloso. Y muchas veces, si es recurrente la infección por su conexión con la orofaringe, se tiene que terminar haciendo una resección y obliteración del conducto tirogloso. Este niño es un niño con hipotiroidismo congénico. A este niño no desarrolló embriológicamente la glándula tiroidea. Esta es una genesia total. Sin embargo, también puede ser una hipoplasia, un desarrollo parcial de la glándula, que puede también con los años no ser suficiente en la producción de hormonas tiroideas y paulatinamente dar un hipotiroidismo. Pero en cambio, este niño que no tiene glándula tiroidea, tiene toda la sinología de un hipotiroidismo congénito, lengua protruyente, abdomen globoso, una facies edematosa, abotagada, bradicárdico. Y aquí el rol del neonatólogo es fundamental en una pesquisa temprana, porque si en esta patología no hacemos un diagnóstico temprano, las secuelas neurológicas son irreversibles a cuanto más tardemos en diagnosticar. Hoy, gracias a Dios, por lo menos en Bolivia, en el eje troncal, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, está implementado, y espero que se esté haciendo en la maternidad, la prueba del TSH del talón, del recién nacido. Entonces, eso permite una pesquisa oportuna, muy temprana, de un hipotiroidismo congénito.
Em, la otra patología es la tiroides lingual. Cuando yo tengo una falta de migración del primordio tiroideo, por lo que hemos dicho, desde lo que es su ubicación inicial a través del conducto tirogloso hasta su posición final, si no la tenemos, ahí tenemos la tiroides lingual. No ha migrado. Funcionalmente abastece y no da signos de hipotiroidismo, o sea, abastece. Es una glándula que trabaja, que tiene irrigación y que produce hormonas tiroideas, pero se dice que esta tiroides lingual otra vez puede no ser suficiente para enfrentar los periodos de crecimiento de la persona, del niño en este caso, o de la persona. ¿Quién lo diagnostica? Otra vez el pediatra. Una recurrencia de infecciones respiratorias, un pediatra que hace una revisión exhaustiva y que observa esta masa de la región cervical, o perdón, en la base de la lengua, en el dorso de la lengua, va a hacer diagnóstico de tiroides lingual. Entonces, después de esto también podemos enfrentarnos a otro tipo de alteraciones en la síntesis de la hormona tiroidea que son mucho más raras. Estas son las patologías con más frecuencia del desarrollo embriológico a las que nos podemos enfrentar. En histología ya han llevado la glándula tiroidea y han revisado y seguramente han visto en el microscopio los elementos celulares a considerar en la glándula tiroidea. Los folículos tiroideos en esta imagen, en estos folículos son estructuras esféricas con un epitelio cúbico monoestratificado, mono o simple, que rodea el coloide. Este es el coloide, donde está almacenadas las hormonas tiroideas, ¿verdad? Este coloide es una maravilla porque ninguna otra glándula endocrina tiene esta capacidad de almacenar una buena cantidad de hormonas de tiroideas. Las células foliculares responsables de la síntesis de T3, T4, con núcleos redondos, como le llaman, centrales, porque cuando este núcleo se distorsiona, podemos citológicamente ya sospechar otras patologías cuando además está asociada a un nódulo tiroideo. Las células parafoliculares, estas células que son más claritas, son las que hemos hablado hace rato, las células que secretan calcitonina. Tiene un citoplasma, como ven, clarito, a diferencia de este tipo de células. Y no olvidarnos que la glándula tiene un estroma muy vascularizado. Se dice que es una de las glándulas más vascularizadas de la economía, de todo el organismo, la célula tiroidea. ¿Ya? Entonces, estos son los elementos celulares que ustedes ya lo han visto en citopatología. Lo mismo en anatomía, ustedes están más fresquitos que nosotros y sobre todo aquellos que están queriendo dedicarse a la cirugía deben reconocer cada uno de estos elementos. Todos sabemos que tenemos una sola glándula tiroidea que está compuesta por dos lóbulos unidas por un istmo, y acá en el borde superior del istmo normalmente queda la pirámide, lóbulo piramidal o pirámide de la Lowett, que les he dicho tiene contenido tiroideo, y cuando yo tengo una persona con un tumor sospechoso de malignidad y se va a considerar el procedimiento quirúrgico, debe incluirse esa pirámide o lóbulo piramidal. Esta vista de la parte posterior, la glándula, no se olviden que tenemos 4 glándulas, generalmente 4 porque pueden haber también variantes anatómicas, que 6 a 8, pero son mucho menos frecuentes. La mayor parte de las veces son 4 glándulas paratiroides y hacia la cara posterior en contacto con los anillos traqueales. Entonces, esta glándula sabemos que aproximadamente pesa entre 25 a 30 gramos y este peso, sin ser patológico, tiene variaciones regionales
asociadas al aporte de yodo regional. Nos dicen que las zonas de mejor aporte, que son las zonas que tienen mar, aporte de yodo, tienen glándulas un poquitito más más chicas, perdón, y nosotros que tenemos aportes subóptimos tenemos glándulas un poquito más hipertrofiadas, hiperplasiadas, más ávidas de aporte de yodo, por ese mecanismo son un poco más grandes que las de esos otros áreas geográficas. ¿Ya? Si yo, voy a ver un cachito atrás, si yo hago un corte acá, esta es una visión de frente, pero si yo voy a hacer un corte a esta altura que involucre el istmo, voy a visualizar así. Voy a visualizar el istmo, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. ¿Y para qué traemos a colación este diagrama? Porque nos va a demostrar la importancia de sus relaciones anatómicas, siempre piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculos es muy importante porque en patologías tumorales muchas veces cuando hay infiltración de ellos hay que hacer resección de ellos. Los vasos de cuello, vena, yugular, carótida, bilateralmente, esófago, importante este elemento, paratiroides en la polo y hacia el polo superior vamos a encontrar las otras, ¿no? Cuando hay cierta sintomatología sugerente de compresión esofágica, o sea, dificultad a la deglución con algunos alimentos, hay que sospechar que puede ser un nódulo en la cara póstero interna de cualquiera de los lóbulos, dependiendo dónde se localice, pero principalmente en el lado derecho. Entonces, muy importante, si yo tengo los nódulos que están comprimiendo la pared traqueal o los anillos traqueales, también tendré otro tipo de sintomatología. Cuando mis nódulos o tumores tiroideos son anteriores, yo los voy a poder visualizar. Un nódulo pequeño en la cara posterior interna de la glándula tiroidea probablemente ni lo veamos ni lo toquemos y solo lo podamos casualmente o incidentalmente tal vez visualizar o en una tomografía o en una ecografía del área. Entonces, es muy importante esto para las relaciones anatómicas de la glándula tiroidea, lo que tenemos por vecindad. Esto es otra cosa que ustedes lo saben mejor, cuán irrigada está, de dónde emergen los ramos principales, y esto el que va a ser cirujano lo tiene que dominar, tiene que saber. Pero también tiene que saber el cirujano que también cuando entra puede estar frente a variantes anatómicas, que por ejemplo, que no emerja la tiroidea superior de la carótida externa, sino del mismo callado. Entonces, eso tiene que estar preparado el cirujano. En esta imagen, ahí pueden ver la famosa, el famoso lóbulo piramidal o pirámide Galloway. Vamos, lo mismo el territorio venoso, importante en el momento de la ligadura. Hemos recalcado que es un área, es una glándula muy vascularizada en su ramo superior, ramo inferior, ramo posterior, muy vascularizada y hay que tomarlo en cuenta. El drenaje linfático, otra vez el cirujano tiene que conocer este terreno muy bien. Tenemos 7 grupos ganglionares, siendo el primer relevo. ¿Qué quiere decir el primer relevo? Si yo tengo una neoplasia maligna, es el primer lugar donde puede metastatizar. De ahí que algunas escuelas quirúrgicas lo que hacen es, si está confirmada una neoplasia maligna tiroidea, van y aunque macroscópicamente ni ecográficamente tengan alteraciones de este primer relevo, igual junto con la tiroidectomía sacan el grupo 6. Es como parte de un protocolo quirúrgico que ellos tienen. Por supuesto, si ecográficamente tienen compromiso sospechoso de metástasis de otros grupos, van a
tener que extirpar los otros grupos ganglionares también. ¿Ya? De mucha importancia en cirugía oncológica. Esto, ¿cuán importante es otra vez para el cirujano? Aquí hay un nervio laríngeo recurrente o vago que es muy importante porque discurre por detrás de la glándula y va y nos da el tono de voz, va a las cuerdas vocales. Si el cirujano no está capacitado para identificar este elemento anatómico, ¿qué puede ocurrir? Que luego se seccione y tengamos un paciente en el postoperatorio con una disfonía, desde una leve afonía hasta una afonía severa, que incluso pueda, por parálisis de las cuerdas vocales, necesitar una traqueostomía de urgencia. Entonces, otro elemento para el futuro cirujano, uno de ustedes probablemente, que tiene que tomar en cuenta y aprender en la técnica a identificar este elemento que es importante en la cirugía. Bien, yo les decía que la glándula tiroidea, glándula de secreción endocrina, que produce una hormona, dos diríamos nosotros, es la única glándula, el ovario lo tiene, la hipófisis no tiene, la suprarrenal, no utilizan un oligoelemento para formar su hormona tiroidea. Más de la mitad de la hormona tiroidea, de la T4 que nos da principalmente la glándula tiroidea, es yodo. Por tanto, puedo yo tener una glándula indemne, intacta, completita, pero si no le doy yodo, no tengo formación. Eso se subsanó hace muchos años en Bolivia, más de 45, casi 50 años, con la yodación de la sal. ¿Ya? Entonces, por eso es que en nuestro país no vemos pacientes con hipotiroidismo por déficit de sal, de yodo, porque la sal es el principal elemento portador de yodo. Entonces, es poco frecuente hipotiroidismo por déficit de yodo, lo que antes sí había. No solo hipotiroidismo, sino bocios enormes, hiperplasias enormes por déficit de yodo. Tenemos que entender que este oligoelemento es importante, pero una vez ingerido con nuestros alimentos, la mayor parte de nuestro yodo ingerido se va por la orina. La mayor parte. Tenemos aquí un ejemplo y miren qué cantidad se está yendo por la orina. Es decir, una vez que ingerimos, podemos rescatar a través de una yodura y poder analizar si esta población, que es lo que hace la OMS, si esta población X a la que están vigilando que ese estado, si es responsable, tenga el aporte, cuide adecuadamente el aporte de yodo en su población, porque sabemos cuál sería la repercusión de la falta de yodo en la población. Mide a través de la orina, hace yodurias, toma una población X y mide la yoduria para evaluar si ese estado, Bolivia, por ejemplo, está dando a la población una adecuada cantidad de yodo a través de nosotros, a través de la sal. Una pequeña cantidad queda en el compartimento extracelular, pero que constituye una buena reserva. Lo que no se utilice lo vuelven a poner para ser reutilizado. Es una maravilla eso. Y una pequeña cantidad va a formar, la glándula la toma para formar hormonas tiroideas y lo almacena en su coloide como una gran reserva. Si yo elimino esta reserva tiroidea, digamos, una tiroidectomía total, todavía me queda otra reserva que la vamos a ver después en el compartimiento extracelular, hormonas pegaditas a proteínas transportadoras. Todavía me queda ahí. Pero esta constituye una gran reserva.
Digamos que no le vamos a aportar a esta población yodo por un periodo. Esta reserva puede cubrir un periodo de carencia de 4 a 6 semanas. Eso les enseña la magnitud que tiene la glándula de ser un muy buen reservorio de hormonas tiroideas. Una pequeña cantidad la vamos a botar por las heces. Lo que utilicemos vamos a formar hormona tiroidea, pero tenemos también capacidad de que lo que no usemos lo vamos a volver a reutilizar en el compartimiento. Entonces, es muy importante este círculo que hacemos, alimentarnos, utilizar lo que necesitamos, la mayoría lo eliminamos, pero lo que nos queda es muy útil y con cada alimento nuevo le volvemos a aportar al compartimento extracelular yodo para estar siempre presente, para ser utilizado para la síntesis de hormona tiroidea. Y este resumen, que lo vamos a pasar leyendo los pasos: sangre, compartimento extracelular, células foliculares y el coloide. Ya hemos visto en los diagramas, en las fotos de la célula tiroidea, esto, las células foliculares, el interior es el redondito interno, el coloide, y cómo ocurre, cómo ingresa el yodo, ingresa ayudado de un transportador que no requiere de energía, se capta el yodo de la sangre a la célula folicular y de allá se transporta al interior del coloide ayudado por una enzima, la pendrina. Paralelamente está ocurriendo la síntesis de una proteína específica para la glándula. No existe otra proteína de tiroglobulina que otra glándula endocrina produzca. La tiroglobulina es específica de la glándula tiroidea. Paralelamente, eso está ocurriendo. Después que hemos transportado el yodo al coloide, ocurre la oxidación del yodo por la peroxidasa para unirse las tirosinas a la tirosina de la tiroglobulina. Ahorita vamos a ver este paso intermedio. Pero quiero hacer hincapié en esta otra enzima, porque si esta enzima es atacada por anticuerpos contra la peroxidasa, contra esta enzima, lo que ocurre en una enfermedad muy frecuente, que es la causa principal de hipotiroidismo, que es la tiroiditis de Hashimoto, no vamos a poder seguir la síntesis de la hormona tiroidea, y los pacientes con tiroiditis de Hashimoto terminan con hipofunción tiroidea. O sea, no tienen capacidad de producir con solo la interrupción de este paso. Dirán, pero el resto está bien, no, pero si no hay esta enzima, no sigue el proceso. Viene por acción de esta peroxidasa, la yodación de la tirosina, y ya vamos a tener monoyodo, diyodotirosina. Se acoplan estas, una mono con una diyodo de 3, 2 diyodos de 4, ¿verdad? Se almacenan dentro de la tiroglobulina que ya vino a su encuentro en el coloide. Aquí quedan almacenadas. Por eso estamos diciendo que nuestra célula tiroidea, que involucra la célula folicular y el coloide, es un excelente reservorio de hormonas tiroideas y que va a salir al encuentro, al estímulo de la TSH, o va a salir a inhibir a la TSH cuando ya tiene la cantidad adecuada la sangre. Pero ocurre en estas tres áreas la síntesis. Ahora, la conexión central, después la vemos para formar el eje hipotálamo-hipófiso-tiroidea. Seguimos. Las gotitas de coloide entran en la célula folicular por pinocitosis y las enzimas lisosomal degradan la tiroglobulina, liberando que de 3, T4. Se desyodan, la primera desyodación, porque después va a haber una segunda desyodación periférica, y debido a la liposobilidad, la glándula nos va a dar
nos va a dar a la circulación principalmente T4, un poquito de T3, pero principalmente T4. Y nuestro organismo, por otra desiodasa, lo va a convertir en T3 y a través de esto va a llegar a las diferentes estructuras, órganos blancos si quieren, donde la hormona tiroidea actúa a través de este, no a través de la T4, a través de la T3. Aquí todavía hay una desyodación y con eso este circula y va a donde tiene que ejercer su acción. Entonces, este es un resumen interesante, sencillo para recordar la síntesis de la hormona tiroidea. Les decía hace rato, la glándula me da básicamente T4, básicamente un poquito de T3 directamente y un poquito de T3 reversa que no tiene acción biológica. Esta tiene que desyodarse en T3 y esta ejercer su acción. Aquí en el intermedio todavía tenemos T3 libre, T3 ligada a proteínas, T4 libre, T4 ligado a proteínas. Y vamos a ver la siguiente diapositiva para recordarles. Estas son las proteínas transportadoras. La mayor cantidad está circulando tanto de T3 como T4 ligada a proteínas transportadoras. Y la más importante, la globulina transportadora de tirosina. Una pequeña cantidad con la prealbúmina y mucho menos cantidad con la albúmina. Es importante tomar en cuenta que la hormona biológicamente activa es la que está libre. La que está libre. Y ojo con la dosificación de hormonas totales, es decir, hormonas pegaditas a estas proteínas transportadoras. Porque si mi paciente tiene déficit de globulina o de prealbúmina, albúmina, por ahí estoy haciendo una evaluación no real de la producción de hormona tiroidea, porque estoy dosificando lo que le está pasando a ese paciente, un déficit de globulina o de albúmina. Por eso, en la práctica clínica, tratamos de combinar los hallazgos clínicos con hormonas libres. Por esa razón pedimos más que hormona total ligada a estas proteínas transportadoras, la hormona libre cuando queremos evaluar claramente lo que estamos encontrando en la clínica. ¿Ya? Eso justifica por qué pedimos más T4 libre que T4 total. Bueno, ya vimos la glándula, ya vimos los transportadores, hemos visto el aporte de yodo, cuán importante es para ellos. Y después la conexión, porque solo yodo o solo glándula tiroidea sola tampoco lograríamos la producción adecuada, el equilibrio adecuado en la síntesis de hormonas tiroideas, porque aquí hay una conexión importante a nivel central. A nivel central, mucho más adentro, en el hipotálamo, tenemos la hormona liberadora de tirotrofina, siglas de traducción del inglés, la hormona adenohipoestimulante tiroidea, lo propio, que son imprescindibles para estimular todos los pasos que hemos visto en la cadena de síntesis de la hormona tiroidea. Entonces, es necesaria la TSH, súper necesaria la TSH y la TRH para que esto funcione. Y los tres tienen que estar en equilibrio perfecto, con aporte de yodo y con ausencia de anticuerpos, por ejemplo, anticuerpos contra la tiroglobulina, anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, no tienen que estar presentes en el paciente para que estas tres áreas interactúen adecuadamente. Me falta producción, inmediatamente es captado por la TSH por descenso de las hormonas. La TSH y la TRH suben, estimulan una la otra y estas dos estimulan a la glándula tiroidea. Y frenan, le dan, hacen que produzca
Y este aumento de producción va a hacer la inhibición respectiva y de esa manera tenemos un equilibrio perfecto y permanente. Si yo tengo una patología que involucre a la glándula, no va a haber equilibrio. Si yo tengo una patología que involucre a la adenohipófisis, tampoco se va a cortar este equilibrio. Y finalmente lo mismo pasa si yo tuviera en la parte más profunda hipotalámica un sangrado efusivo, extenso, una hemorragia cerebral importante que involucre este área. Este almacenamiento me va a sostener al paciente eutiroideo por varias semanas, pero si no hay restitución de la funcionalidad de este área, en algunas semanas, 5 a 6 semanas, este paciente va a dar datos de hipofunción tiroidea. Yo necesito que estas tres áreas, necesitamos cada uno de nosotros que estas tres áreas estén en equilibrio. Unas se ayuden a las otras y esta, al producir, produzca, les avise que tiene la suficiente cantidad circulando para que disminuyan su estímulo y de esa manera encontremos equilibrio perfecto en este eje tiroideo. De aquí emerge el hecho de que podemos tener hipofunción tiroidea primaria si la glándula está afectada, secundaria si la hipófisis o terciaria si el hipotálamo es el causante de esta disfunción. Lo propio, podemos tener una hiperfunción primaria cuando la glándula tenga sobreproducción por ciertas patologías, mañana las vamos a ver, o que yo tenga acá un tumor funcionante, productor de TSH, que en forma autónoma está estimulando permanentemente la producción, voy a tener un paciente con hipertiroidismo secundario. Mañana vamos a entender mejor cuando disfunciona este eje. Eso les decía que es la T3 la que va a llegar a los diferentes órganos donde actúa la hormona tiroidea, la trillotironina, que es la hormona efectora periférica, cumplir diferentes funciones que ahora las vamos a describir en cada uno de estos órganos. Para resumir, tenemos sistema nervioso, estimula el desarrollo cerebral prenatal, por eso es tan importante todo el periodo, cuando ya esto debería funcionar 18 semanas, y si no tenemos el paciente, el futuro niño, el que está en formación, puede nacer con un hipotiroidismo congénito. Y si esto no se restituye inmediatamente, no se hace un diagnóstico oportuno, estos daños son irreversibles. Regulan el estado de alerta, los reflejos, la función cognitiva, aumentan la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, potencian la contractibilidad miocárdica y la vasodilatación, incrementan el consumo de oxígeno, producción de calor, estimulan la lipólisis, gluconeogénesis, síntesis proteica, promueven el crecimiento óseo, porque no es suficiente que el niño tenga su hormona de crecimiento, coadyuva la hormona de crecimiento. Ese eje no funciona en cada organismo en forma solita, independiente, nadie se mete conmigo, no, interactúa la hormona de crecimiento, interactúa las gónadas. Entonces, es muy importante en el crecimiento, la maduración del cartílago, regulan el tono muscular, fuerza, aumenta motilidad intestinal, secreción gástrica. Modulan la función ovárica, testicular, interactúan las hormonas sexuales para mantener la fertilidad. Nosotros a partir de este resumen, recién lo obtuvimos por una búsqueda en lo que a ustedes les fascina, la inteligencia artificial, y me pareció muy completita. Nosotros podemos, por ejemplo, analizar esto. Aumentan la motilidad intestinal y la secreción gástrica. Si tengo cantidad normal, mi motilidad va a ser adecuada, normal. Pero si yo tengo un exceso, voy a tener aumento en la frecuencia de posiciones. O lo contrario, si me falta hormona tiroidea, ¿qué voy a tener? Constipación, estreñimiento. Podemos agarrar este otro. Característica del paciente hipertiroideo, taquicardia, ¿no?
importantísimo tomar en cuenta todos los efectos que tienen las hormonas tiroideas sobre el organismo en general. Y esto lo dice todo. Ningún tejido ni sistema orgánico escapa a los efectos adversos del exceso o déficit de hormonas tiroideas. Entonces, es muy importante todo lo que hemos repasado muy rápido, pero que se supone que lo tienen, y con este repaso queda más claro. Y si pensamos en el efecto de las hormonas tiroideas, fácil vamos a poder interrogar a nuestro paciente y tomar conclusiones clínicas que serán confirmadas luego a través de laboratorio o estudios imagenológicos. Entonces, mañana vamos a ingresar en las alteraciones funcionales de la glándula tiroidea. Pero cuando hablamos de enfermedades tiroideas, no nos tenemos que olvidar que no solo es hipotiroidismo o hipertiroidismo. Muchos pacientes pueden venir con un nódulo tiroideo, con un nódulo y eutiroideos, y venir a la consulta y decir, mire, encuentro esta masa, esta bolita que a veces les dicen, acá en la región media inferior, por encima de la horquilla externa, y nos señalen el territorio de la glándula tiroidea. Pero revisamos por aparatos y sistemas, no tiene constipación, no tiene taquicardia, no se siente lento, no tiene reflejos bajos, no tiene piel alterada. Entonces, mi impresión funcional es que ese paciente está eutiroideo, pero puede tener tiroideo, no necesariamente con alteración de la función, no necesariamente hipertiroideo, no necesariamente hipotiroideo. Entonces, la clínica es importante en la evaluación clínica y confirmaremos con los laboratorios, no será al revés. ¿No será que los laboratorios nos están diciendo qué hacer? No, vamos a revisar primero al paciente, interrogar y revisar luego al paciente antecedentes, medicamentos que toma, para sacar una conclusión clínica. Cuando examinamos a la glándula tiroidea, también vamos a poder tener conclusiones clínicas de nuestra exploración clínica. Podemos tener ausencia de glándula tiroidea, que generalmente lo pensamos con un hipotiroidismo congénito. El pediatra puede haber encontrado una tiroides lingual, o nosotros encontrar un bocio que es el crecimiento de toda glándula, y ya vamos a ver la clasificación, o no encontrarla, que eso es una condición normal, que después lo podamos corroborar, que además está pequeñita, mucho más chica de los tamaños normales, o que tengamos la cicatriz que nos está delatando, señora, usted no se operó. Sí, me olvidé, doctora, hace 20 años y me operé de la glándula tiroidea, porque nosotros estamos viendo todavía la cicatriz. Por tanto, es fundamental en nuestra primera evaluación de este área tener los elementos clínicos funcionales y los elementos estructurales que nos lleven a una impresión clínica inicial. Podemos equivocarnos, porque si yo tengo un nódulo de 0.8 centímetros, yo no encuentro clínicamente y fue un hallazgo casual en una ecografía, pero puedo encontrar un crecimiento que puede ser difuso. Puedo encontrar un hipotiroidismo sin bocio porque tiene atrofia tiroidea, o hipotiroidismo porque se había hecho una cirugía amplia, una tiroidectomía casi total, y no le repusieron la hormona tiroidea. O puedo visualizar un un bocio con múltiples nódulos que además tenga signos que me hagan sospechar de una hiperfunción tiroidea. Entonces, cualquiera de estas posibilidades van a emerger de un adecuado examen clínico de la glándula tiroidea. Estas imágenes, esta facies edematosa, medio paliducha, ¿no? Nosotros decimos un aspecto abotagado, terroso, el color terroso, nos puede hacer sospechar con todo el interrogatorio y el examen clínico de un hipotiroidismo
o lo contrario, esto a veces es mucho más fácil el diagnóstico. Uno dice, estos ojitos, oye, si yo ya veo el resto que tiene taquicardia, que ha perdido peso, más estos ojitos, yo puedo ya tener una sospecha clínica clara de frente a qué patología nos estamos enfrentando. Eso para la parte clínica. La parte estructural, importante es revisar con ustedes lo que ya saben, esto está más fresquito todavía, inspección, voy a ver si hay asimetrías, si se visualiza agrandamientos del área tiroidea, la palpación monomanual anterior, palpación, puede ser también anterior bimanual, palpación posterior, es una de mis preferidas, y en algunos casos acudir a la auscultación, sobre todo si yo tengo un bocio importante y además con signos de hiperfunción, probablemente a través de esto encontremos el famoso soplo que acompaña al paciente con bocio e hipertiroidismo. Entonces, esto es parte del examen clínico y es muy importante. Hemos ido repitiendo el nombre bocio y es eso, todo agrandamiento de la glándula tiroidea, o sea, un tamaño fuera de lo normal. Normalmente, clínicamente, no se ve ni se palpa la glándula tiroidea. Bocio no está relacionado con que si funciona bien, es eutiroideo. Si funciona poco, hipotiroideo. Si funciona mucho, no está relacionado. Bocio simple y llanamente nos dice crecimiento de la glándula tiroidea. Y desde el punto de vista clínico, el bocio puede ser difuso. Aquí toda la glándula está aumentada de tamaño. Nodular, miren, un nódulo visualizo. O esto que ya no lo vemos, es en fotito nomás ya, multinodular, muchos nódulos. Bocio difuso es toda la glándula, no importa el tamaño, si es qué grado. Ahora vamos a ver los grados. Bocio nodular, yo solo veo, puedo estar equivocada y en la ecografía aquí en el otro lóbulo me dice que hay un nodulito de 0,5 centímetros, pues no lo veo ni lo toco. Pero esto sí, lo veo y lo toco. En cambio, esto lo veo y lo recontra toco, ¿verdad? Lo puedo palpar, visualizar. Ahora, el tamaño, bocio, agrandamiento de la glándula tiroidea. Si yo esta glándula le tengo que pedir a la paciente extienda el cuello y degluta, haga pasar saliva, le decimos, y lo visualizo, y visualizo a la glándula tiroidea, es un grado 1B, porque el 1A ni con el cuello en extensión lo veo, pero sí lo palpo, porque normalmente, les recuerdo, no se palpa ni se ve. Eso es una glándula de tamaño normal, que en la clasificación de la OMS ponen como grado 0, pero para nosotros no le ponemos, es glándula no palpable, que puede ser una glándula absolutamente normal. Grado 2, yo no necesito que la paciente, como en esta foto anterior, extienda el cuello. En posición normal de la cabeza, yo visualizo, aquí está la glándula. Parece ser un grado 2 difuso porque estoy viendo toda la glándula aumentada de tamaño. Y finalmente, yo a distancia, seguramente está entrando a mi consultorio y yo estoy visualizando esta glándula a distancia. No me tengo que poner frente al paciente para visualizar y cercano al paciente para visualizar. Es a distancia. Entonces, con esto creo que hemos terminado. Esa evaluación clínica estructural la complemento con el mejor estudio, que lo vamos a volver a ver en cáncer tiroideo, que es la ecografía tiroidea. La glándula tiroidea se visualiza como un gris muy uniforme. Aquí es un corte otra vez a nivel ísmico con lóbulo derecho e izquierdo y es aquí está la carótida, la yugular, la carótida, se visualiza como un gris uniforme.
y en esta otra imagen el resto del lóbulo respectivo que están, para que podamos ver hasta el polo, nos van a dar unas imágenes aquí. Este es el estudio que va a complementar mi examen clínico y me puede dar imágenes que yo clínicamente puedo no haberlas visto. Por ejemplo, aquí un quistecito chiquitito que yo ni lo vi ni lo toqué. ¿Ya? Perfecto, chicos. Estamos a 55 minutos. ¿Me escuchan todavía? Sí, doctora, Sí, se doctora. escucha. Ya. Sí, doctora. Eso es la primera parte. Mañana vamos a hacer la disfunción, hipotiroidismo e hipertiroidismo. Y el viernes vamos a hacer neoplasias tiroideas, o sea, nódulo tiroideo y cáncer tiroideo. Lo básico, lo importante que ustedes, para que puedan enfrentarse y pesquisar estas patologías que tienen nomás su gran prevalencia en nuestro medio. ¿Ya? Si tienen una pregunta respecto a esto, estoy aquí y si no, pues mañana a la misma hora nos estaríamos viendo. Los escucho si tienen alguna pregunta. Buenas noches, doctora. Disculpe, yo tenía una pregunta. En caso Dime. de que detectáramos un hipotiroidismo congénito, ¿el tratamiento se daría con levotiroxina de igual manera que en los adultos? Exactamente. ¿Ya? Mañana vamos a ver eso. La hormona tiroidea se ajusta a cada organismo. Unos calculan, sobre todo los pediatras, por kilo peso. Nosotros los adultos, yo no uso por kilo peso. Hago el ajuste de acuerdo a la edad, porque si yo tengo un hipotiroidismo franco, mañana lo vamos a ver, y es una adulta mayor con arritmia, voy a tener mucho cuidado en la reposición paulatina, gradual. En cambio, si tengo un joven como ustedes, con diagnóstico claro, clínico y laboratorial confirmado, voy a hacer la reposición con un poco más de libertad y más rápido, porque ustedes son más jóvenes, tienen seguramente un funcionamiento cardiocirculatorio mejor que un adulto mayor y además con arritmia. Todos, desde el más chiquitito hasta el adulto mayor, se repone con hormona tiroidea, aunque el problema sea hipofisiario. Voy a hacer solo un ejemplo. Digamos, tu paciente tiene hipotiroidismo, no porque la glándula esté enferma, sino porque no hay producción de TSH. Vamos a ponerle ejemplo. Irradiaron la hipófisis por un tumor, por tanto, no tienes TSH. Y si no tienes TSH, no vas a poder, aunque tengas el yodo, aunque tengas tu glándula tiroidea, no va a llegar el estímulo que es importante en el proceso de síntesis de hormona tiroidea. Entonces, lo mismo, pero no te voy a dar TSH como reposición, te voy a dar hormona tiroidea. ¿Por qué? Dos motivos. Primero, TSH no existe como medicamento de diario. La TSH es una hormona inyectable que viene para ciertos procedimientos de alto costo. Yo te tendría que inyectar TSH todos los días para que tu glándula, que estaba sana, lo único es que no producía porque no le llegaba el estímulo, produzca la T3T4. Pero no te voy a inyectar todos los días, no hay disponibilidad y no lo hacemos. Si tienes un hipotiroidismo porque tu hipófisis no te manda la señal de TSH porque te irradiaron o te operaron y no tienes TSH, finalmente el producto final va a ser T4 y un poco de T3. Entonces te doy lo que finalmente, accesible, mucho más barato, y finalmente eso es lo que necesitas. Porque no vas a reponer vos la hipófisis, no vas a poder darle TSH inyectable todos los días, y le vas a dar hormona tiroidea, aunque el origen sea central, aunque tu hipófisis sea la que no funciona o tu hipotálamo no le manda la señal de TRH,
el producto final es T4. Y eso es lo que te damos, aunque el hipotiroidismo sea central. Mañana lo volvemos a ver más a detalle, pero esa es mi respuesta, siempre, desde el nacimiento hasta que entres. La hormona tiroidea es vital. No puede nadie vivir sin hormona tiroidea, crecer sin hormona tiroidea. Entonces es vital, esa es una reposición que no se puede desviar. Es T4 lo que tienes que hacer, ¿por qué no T3? Salvo que tengas déficit de desiodasa, que no tengas la capacidad de sacarla a la T4 con esa enzima periférica, y ahí te tienen que dar T3 puro, ¿verdad? Pero si no, tratamos de hacer que tu cuerpo, sea cual sea la causa de tu hipotiroidismo, te doy T4 y tu cuerpo lo convierte en T3 para utilizarlo. Entonces te damos T4 de reposición hormonal. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, les va a servir. Hay unos pequeños cambios respecto al tema del año pasado, que también tenía sus ajustes y ahora acudí a esto que les gusta y que también me ha gustado. Nos hace más sencilla la vida cuando sabemos el respaldo que estamos buscando, ¿no? Realmente la inteligencia artificial, cuando la sabemos usar, nos simplifica muchas cosas. Ya, entonces, mañana nos vemos a las 7 de la noche, chicos.